Este 2024 Expresa TV dio un paso más en la oferta televisiva para el estado de Guanajuato, en un momento donde México escribía una nueva historia en sus páginas, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, que la convertía en la primer mujer en ocupar este cargo, no solo en México, sino en toda América del Norte. En esa efervescencia política y social fue que decidimos crear un nuevo espacio de opinión. En alianza con Imagen Radio y Multimedios Televisión, nació este programa, Contrarreloj. Fue un miércoles 24 de julio cuando por primera vez en la pantalla de televisión, 4 periodistas del estado de Guanajuato se reunieron para comentar y debatir la agenda pública del estado, de México y del mundo. América Ortiz, Pepe Báez, Miguel Puertolas y Víctor Gómez comenzamos este proyecto llamado Contrarreloj. En esa primera emisión hablamos sobre la conformación del gabinete de Claudia Sheinbaum y lo que ocurriría en el país vecino del norte, sobre la renuncia de Joe Biden a la candidatura de su país y en ese momento lo que era el rumor, Kamala Harris podía convertirse en la candidata presidencial de los Estados Unidos de América, un rumor que se confirmó semanas más tarde. América Ortiz, América, ¿qué opinión te merece este anuncio de lo que ya ha hecho Claudia Sheinbaum sobre su gabinete legal? Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Pues sí, yo de inicio lo que sí celebro es que se haya anunciado desde el día 1, es más, desde el proceso de campañas, un gabinete paritario, un gabinete en el que estuviera integrado también tanto por mujeres como por hombres, en un 50 y 50%. Creo que esto me parece muy atinado porque me da la idea de que para la designación de funcionarios hace algunos años atrás, algunas administraciones atrás, no se volteaba a ver a las mujeres, aunque fuesen buenos perfiles, se tomaba en cuenta siempre a los hombres y hoy en día creo que nos damos cuenta que tomamos en cuenta a las mujeres. Mira, yo creo que aquí es bien importante hacer una acotación. Me parece un gabinete equilibrado. Me parece que en algunas de las posiciones se ha nombrado a personas que tienen la capacidad para poder llevar las riendas de estas responsabilidades. Me refiero principalmente a Relaciones Exteriores con Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a Marcelo Ebrard, que independientemente del tema de que pues, se alineó al final, ¿no? Dicen que la política es el arte de tragar sapos sin hacer caras. Así le tocó a Marcelo Ebrard, que le dan la oportunidad de ser secretario de Economía, pese a que en su momento incluso hasta calificó de tramposa a Claudia Sheinbaum durante la contienda por la candidatura presidencial al interior de Morena. En algún momento incluso amenazó con salirse del partido, más allá del tema de seguridad, que en este momento le tocó a Rosicela Rodríguez. Yo diría que pues no me parece una persona que sea factor de diálogo con la oposición, por ejemplo, porque recordemos que una de las funciones del secretario de Gobernación es también el encargado de la política interna de nuestro país. Entonces le toca la interlocución con el Poder Legislativo, que bueno, pues en este momento técnicamente está regalado, pero le tocará la interlocución con los gobernadores, le tocará la interlocución con los partidos políticos de oposición y demás. Ahí es donde yo creo que pudiera, pues, no ser la persona ideal, Rosicela Rodríguez, pero bueno, ya lo diré el tiempo. No es la primera mujer tampoco en la Secretaría de Gobernación. Recordemos que la primera fue Olga Sánchez Cordero. No coincido en esta ocasión con mi querido Miguel con el perfil de Rosa Isela. Sí, definitivamente creo que es alguien que nos quedó de ver mucho en materia de seguridad, sobre todo si algo creo que nos molestaba mucho a los mexicanos, nos molesta, es que se minimicen las situaciones que están ocurriendo en el país, y ella pues de alguna manera siempre el tema o el discurso era en el sentido de que, bueno, pero es que en otros sexenios, es que hace 20 años, es que hace 30, ¿a quién carajo le importa? Lo que queremos saber es qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para que podamos vivir en paz todos. Decía yo que no coincido con mi querido Miguel, porque a mí sí, contrario a lo que él comentaba, se me hace una persona conciliadora. Creo que llega en un momento importante en un país que está totalmente politizado, en donde las campañas políticas dejan un país desgastado, dividido, confrontado, y se me viene a la mente
que en varias reuniones, no creo que exitosas, pero sí se dieron las reuniones. Por ejemplo, vámonos a Guanajuato, no nos vayamos a hablar de Michoacán o de Guerrero, o de Morelos o de algunos otros los estados que le están pasando mal en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión, una o dos reuniones, o tal vez tres, no traigo el dato en la cabeza, siempre una disposición de ella para recibir al gobernador Diego Sinue, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues de Jorge Alcocer también nos decían que era lo mejor Maravilla. Que había en materia de seguridad, sí, pero llega un imbécil llamado Hugo López-Gatell a echar a perder todo, a no saber manejar la pandemia, y bueno, jamás vimos brillar ni siquiera Jorge Alcocer. Las mentadas y los jitomatazos se los llevó un inepto que incluso buscó ser jefe de gobierno, y bueno, pues no le dio para más. Ahora es momento de hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país vecino y que tiene una gran influencia en el nuestro, me refiero a los Estados Unidos. Ellos también este año estarán por renovar a su presidente y las cartas pues están barajeando bastante interesante. Por un lado, el republicano Donald Trump es la carta que parece ser que será el próximo candidato de este partido, y por el lado demócrata está hasta hace unos días, mejor dicho, Joe Biden decide bajarse y nombrar o sugerir que sea Kamala Harris la candidata de este partido. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Cuál es su visión de cada uno de ustedes sobre lo que ha dicho Donald Trump? Por ahí veo que levantó la mano Pepe Báez. Adelante, Pepe. Pues mira, nada más ahorita actualizando un poquito el tema, todavía en la mañana de hoy hablaba Trump de la cuestión de la seguridad, del fentanilo, etcétera. Simplemente comentar que tenemos que estar muy aterrizados todos. Hace unos días que platicaba con mi tío Miguel, creo que utilizó la palabra exacta, es un déjà vu de lo que vivimos durante el pasado proceso y de lo que vivimos en la campaña de Donald Trump. Un tipo altanero, bravucón, que pues de alguna manera habla mucho. Hace poco, yo creo que tenemos que ver muy bien los números en cuestión de los aranceles, de todo eso, simplemente pensando en el costo que para la economía estadounidense tiene el que un vehículo, por ejemplo, que se hace en México, los costos que tendría en Estados Unidos. Los opositores de López Obrador, y no lo estoy defendiendo, porque tampoco es santo de mi devoción, perdón que lo diga, pero ojo, los opositores de López Obrador decían que México se iba a convertir en Venezuela. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, ojo, también lo mismo va a pasar. A ver, esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. Volteemos a Argentina, ¿no? Volteemos a Brasil, regresó Lula da Silva. ¿Qué ha cambiado en Brasil? Nada. ¿Qué cambió en Argentina? Nada. ¿No? ¿Qué cambió en México? Nada. ¿Qué va a cambiar en Estados Unidos? Nada. O sea, al final son grupos en el poder que lo que buscan es llegar al poder para servirse del poder. Tan se acabó. Y obviamente, en el caso de Estados Unidos, pues a Trump no le conviene un país que se vaya al caño. ¿Por qué? Porque entonces sus negocios dejan de ser negocio. Lo mismo pasa en México. En México no se ha ido al caño por esa misma sencilla razón, porque en el momento en que el país se vaya al caño, en ese momento no tiene gracia estar en el gobierno, porque pues no se obtiene ningún recurso de por ahí. Ahora hablemos de Kamala Harris, que este fin de semana hasta todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, candidato demócrata, pues a través de su cuenta de X dijo, pues yo me retiro, sugiero que la candidata sea Kamala Harris. Especialistas que dicen que no será competencia para Donald Trump, otros dicen que sí, ha sido una mujer que ha roto pisos dentro de los Estados Unidos cuando algo parecía imposible para una mujer, hablando de en ese sentido. Kamala Harris lo ha logrado. Hay quienes dicen no, este piso no lo va a romper. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este tema? Creo que no hay que confundirnos. Llega Kamala Harris como bateadora emergente. Me encantó el término que utilizó Miguel, porque es cierto, digo, con sus debidas proporciones, pero nos ponen a una candidata que sucede lo mismo que sucede en nuestro país, insisto, respetando las debidas proporciones económicas, políticas, de todo, ¿no? Aquí finalmente quien está en el poder es el que decide quién va a ser el siguiente candidato o candidata. Eso lo vemos en los tres niveles de gobierno. ¿Qué pasa? Joe Biden, que de mi punto de vista se tardó totalmente, y lo quiero decir de manera muy respetuosa,
tiene 80 años el señor, 81, si no me equivoco, 81. Creo que ya no, sus facultades ya no le dan, y lo insisto, lo digo con mucho respeto. Yo tengo una madre de 80 años y merece todo mi respeto, pero las facultades de Joe Biden ya no son las ideales. Hoy que las circunstancias hacen que Joe Biden se baje de la contienda, entonces subo a Kamala Harris, y habrá que ver el bloque demócrata, independientemente de esto que dice Víctor, que es importantísimo, la recaudación histórica en tan solo 24 horas de que Joe Biden diera su apoyo a Kamala Harris, pero hay otro bloque de demócratas muy, pues si no inconforme, porque ella tiene otra manera de pensar, pero sí que estaba pensando que Michelle Obama era el perfil ideal. Ella ya dijo, yo no voy, creo que hace lo correcto, pues no, debateador emergente, pues no. Va a ser exactamente lo mismo que ocurrió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Recordemos que el único punto en el que nosotros nos vamos a... Hay tres temas rápidamente. El primero, seguridad, el tema de narcotráfico, el tráfico de fentanilo y cuáles van a ser las políticas públicas que va a implementar Estados Unidos respecto a la relación bilateral con México en cuanto a seguridad. Número dos, el tema de migración. Ese es un tema que también tendremos que tener en el radar. Es altamente probable que mantenga la misma política que sostuvo Obama, la misma política que sostuvo Biden, o sea, es la política de Estados Unidos en el tema de migración, no migrantes. Y tercer punto en el que tenemos que tener mucho ojo y estar en el análisis es el tema del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se renegocia en el 2026, le tocará seguramente a Donald Trump, le tocará seguramente a Claudia Sheinbaum. El resultado, yo creo que va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con López Obrador, y se harán ajustes necesarios en cada uno de los tres temas. En Contrarreloj no solo hablamos de temas políticos, también de cuestiones de seguridad que impactaron a nuestro país, como la detención de Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que platicamos. Tema medular que inició la semana y que prácticamente ha sido tema de conversación de los últimos días es la presunta captura, detención de Ismael El Mayo Zambada, el capo de capos, dicho por algunos especialistas en crimen organizado, una persona de 76 años que en toda su trayectoria criminal hasta hace unos días jamás había pisado una cárcel. Pero cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia teoría y me gustaría escucharla. Así que iniciamos con mi estimado Miguel Puertolas. ¿Cuál es tu teoría, Miguel? Habremos de recordar, tiene pues varios cargos, cuando menos 10 cargos en los Estados Unidos por tráfico de drogas, por introducir de manera ilegal cocaína a los Estados Unidos, además de, pues una cantidad importante de homicidios. Entonces, yo creo que estas son las dos teorías, digamos, más claras de lo que podría haber sucedido en esos momentos. Lo que es un hecho es que la información ha fluido a cuentagotas y en un momento será importante abordar, me parece, mi querido Víctor, la manera en la que reaccionó el gobierno federal luego de la detención de El Mayo Zambada. Yo creo que el tema importante será qué impacto tendrá en nuestro país todo esto. Se han estado realizando diversos sondeos allá en el estado de Sinaloa, donde la gente tiene miedo, la gente dice que esto puede derivar en mayores situaciones. Se desplegaron, si no me equivoco, que 2,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a Sinaloa para estar muy al pendiente. Eso creo que es realmente el impacto que podría tener en nuestro país. Insisto, me preocupa que no haya una versión totalmente fija, digámoslo así, por parte del gobierno federal. Insisto en el entendido de que todo esto que se nos da a conocer por parte del gobierno de nuestro país, pues depende también de todo lo que le hacen llegar por parte del gobierno estadounidense. Finalmente se detiene a un hombre por el que se ofrecían incluso $15 millones a quien diera información de su captura. América, ¿tu teoría? Yo me inclino también, como mi querido Pepe, es creo que complicado hablar de una teoría en este momento cuando es poca la información, como ya lo comentábamos, que ha fluido, como para visualizar una teoría, porque quizás caeríamos en lo que no nos gusta, que es desinformar. Yo también creo que hay muchos temas que están en el aire, muchas dudas, muchas interrogantes, y me quedo también con la parte en la que preocupa que el gobierno federal de México no tenga
o no dé a conocer mayores detalles de la información. Me brinca mucho el que más bien parte de los que están desinformados es justamente el gobierno federal de México, el que no tenga, que no haya tenido información de manera concreta y certera desde los primeros minutos, lo que me habla quizás de una no buena relación, al menos no en estos temas entre México y Estados Unidos, porque pues si bien era buscado en Estados Unidos, también era buscado en México, y si se captura en uno o en otro lado, creo que debería de fluir información. Bueno, hablan de un tema importante. La falta de información que tiene el gobierno de México respecto a la captura de Ismael El Mayo Zambada, que ha sido a cuentagotas y prácticamente lo mismo que saben ellos, es lo mismo que sabemos pues todos los mexicanos, y solamente la información completa y real la tienen ellos. ¿Por qué se da esta falta? ¿Es una falta de comunicación o es una falta de confianza? Bueno, es básico, yo creo, esta información. El asunto es que el gobierno mexicano no estaba enterado de los hechos, porque ni siquiera se trató de una captura por una investigación realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Se trató de una entrega negociada aparentemente por Joaquín Guzmán López, en donde tras la detención de Ovidio Guzmán, su hermano, mejor conocido como el Ratón, pues se vio amenazado Joaquín la posibilidad de pues ser capturado, ser asesinado o llevado a los Estados Unidos, obviamente bajo pues los cargos por los que se han acusado a todos los familiares involucrados con el Chapo en este cártel de Sinaloa. Entonces, pues el gobierno de México, ¿de qué fue de lo que se enteró? Bueno, pues obviamente de parte de las autoridades norteamericanas se les hizo de conocimiento que estas personas estaban en poder de los Estados Unidos. Habemos de recordar que pues al ser ciudadanos mexicanos, también bueno, pues el gobierno tenía que tener esta información de primera mano, y al tratarse obviamente de una organización criminal con alta influencia, no solamente en México, sino en 47 países, el gobierno de México se enteró. Aquí lo que llama la atención y lo que preocupa es que no haya habido una postura inmediata de parte del gobierno mexicano luego de la captura de estas dos personas, o de la entrega, como quiera mencionarse. Se ha hablado poco de esto, y me parece, también coincido al 100% con Miguel, que si nos vamos es que, insisto, hay que recordar un poquito, hay que tener un poco de memoria, esto que comentaba Miguel, ¿no? Cuando se detiene al Chapo Guzmán, el misión cumplida, creo que fue de las frases célebres, independientemente de los minutos que faltaban, que eran un minuto, no menos, como 5 para aterrizar, independientemente de esa frase que se volvió célebre y hasta de burla para el presidente Peña Nieto, en ese sentido, el primero que le informó fue él. Fue la primera persona que le hizo saber a los mexicanos que había sido detenido el Chapo Guzmán. Y ahorita, bueno, pues vemos con estas detenciones que lo primero que se hace es decir, nada tuvimos que ver nosotros, es el gobierno estadounidense. Como, ¿por qué no? Esa es la duda, yo también lo dejo aquí en el tintero. No se puede especular, pero no creo que esté bien que un gobierno federal, que finalmente tiene una responsabilidad, en este caso conjunta, porque estos presuntos delincuentes, bueno, pues se buscaban tanto en México como en Estados Unidos, que uno de los países se lave las manos y diga, no, yo no tuve nada que ver, pues no creo que sea un buen mensaje. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, aunque insisto, creo que ha caído más en contradicciones o en falsas declaraciones o en errores, si ustedes me lo permiten, el gobierno federal, desde el momento en que ya se involucró al piloto del avión y que si había bolsas con golosinas y cosas que realmente para la parte informativa y para la parte de justicia en nuestro país, pues creo que poco pueden aportar. Aportan en lo periodístico, claro, porque es trabajo de todos los compañeros que han estado siguiendo este caso, pero en la cuestión de justicia y en la cuestión diplomática y en la cuestión de seguridad, tanto para Estados Unidos como para México, lo que ha dado a conocer el gobierno federal, creo que no aporta absolutamente nada. Es momento de hacer la primera pausa de este programa especial. No le cambie, siga con nosotros en Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial con lo más destacado de este 2024 en Contrarreloj.
Al hablar de temas estatales, era importante hablar y reflexionar, analizar sobre los cambios en la política de Guanajuato, como la toma de protesta de la actual gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo, quien al igual que en la federación hizo historia al convertirse en la primera mujer en gobernar el estado de Guanajuato. Esto es parte de lo que platicamos ese día. Jueves, para ser exactos, sí. El jueves de la semana pasada, convocaba la ahora gobernadora electa, Livia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora electa del estado de Guanajuato, convocó una rueda de prensa para dar a conocer algo sobre su nuevo comienzo, como ella lo ha denominado. En un principio todos creíamos que iban a dar nombres, sí, todos pensábamos que iba a decir, a ver, qué secretario, qué secretaria, claro. Pero bueno, no, así no fue, lamentablemente nos quedó de ver, ¿no? Sí, ni siquiera así un por dónde podría ir, había dos temas que creo que han sido punta medular, que es la seguridad y la procuración de justicia. Esperábamos saber quién iba a ser el secretario de Seguridad Pública en el estado, esperábamos conocer por dónde va la Fiscalía del Estado de Guanajuato, recordando que son los dos cargos que ella prometió, sí o sí generaría cambios. No todos dependen de ella, ya lo hemos analizado en este mismo espacio, no todo depende de ella en el caso de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Sin embargo, sí esperábamos un norte, ¿no? De cómo hacia dónde podría ir, pero no ocurrió. No ocurrió, no fue anuncio de nombres, al menos nombres no de secretarios, pero sí fue un anuncio de cambio de nombres de secretarías. Exacto. Así es, ella pues como un primer paso para el llamado nuevo comienzo para el estado de Guanajuato, pues fue justamente cambiarle los nombres a las secretarías. Unas se van, otras se fusionan y unas más pues prácticamente quedaron eliminadas, algunas figuras quedaron eliminadas y otras más de nueva creación. Sí, es lo que ha mencionado. Entre las que destacan los cambios de nombre, pues es prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ya no será las FESPES como le conocemos, ahora será la Secretaría de Seguridad y Paz, por ejemplo, ¿sí? O la Secretaría de Agroalimentaria y Rural, ya tampoco será como tal, ahora será la Secretaría del Campo. O la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que ahora será la Secretaría de Economía nada más, muy similar a lo que sería a nivel nacional. La fusión de estas dos secretarías, o de estas dos áreas que atiende el gobierno estatal, me refiero precisamente a la Comisión Estatal del Agua, que ya no va a existir como tal, que se fusiona a la Secretaría de Medio Ambiente, que ya no será Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Ahora la fusión de estas dos áreas se convierten en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, que es de los cambios que, por ejemplo, se pueden vislumbrar. Así es, o aquellas secretarías, también dio a conocer Livia Denisse García Muñoz Ledo, es la creación de nuevas secretarías. Por ejemplo, esta parte importante para la cuestión de derechos humanos, la parte de la consejería jurídica, o por ejemplo, la que me llamó mucho la atención fue esta secretaría dedicada a la energía. Esta Secretaría de Energía, algo nuevo, sale buscando esa parte importante de la energía, será tanto renovable como no renovable, seguramente la que esté a cargo o lo que estará buscando esta secretaría. Y hubo otras que definitivamente desaparecieron y que ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Entre las que desaparecen, por ejemplo, y ahorita lo vamos a platicar más a detalle, está la jefatura de gabinete, que ya no existe, pero se crea esta consejería jurídica del Ejecutivo, que entonces va a ser como más de recomendación de no te metes en problemas jurídicos, y la asesoría va a estar a la orden del día, me imagino yo, en un área como esta. Hay mucha gente que probablemente aún no digiere el que tengamos a una dama electa ya como presidenta de la República o a una gobernadora electa. Creo que este tipo de situaciones, sin faltarle al respeto a nadie, sin cuestionar, sin meterte en broncas, el decir yo soy la jefa del gabinete, me parece un tema de autoridad bien enfocado. Y bueno, creo que todo tiene que evolucionar, Vic. El gobierno, nosotros incluso como medios, una oficina, pues tiene que haber cambios, tienes que ir reestructurando, viendo de qué manera te pueden salir mejor las cosas. No creo que podamos espantarnos de cambios y de movimientos. Sí, creo que hay una crítica muy lógica con la desaparición, por ejemplo, de lo del migrante, ¿no? Que creo que fue una secretaría que estuvo muy al pendiente de los nuevos migrantes, seguramente estará integrada a alguna de las otras secretarías que se fusionan, pero ahí sí creo que es cuestionable, porque a lo mejor no se nos explicó
cómo se atendería ahora la situación de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Y es que la semana pasada, hace 8 días, se presentaba el gabinete de Livia Denisse García Muñoz Ledo y estamos prácticamente a unas horas de que rinda protesta como gobernadora, la primera gobernadora del estado de Guanajuato. Y aquí me gustaría escuchar el análisis sobre los perfiles que se han elegido para los próximos secretarios. Son personas con mucha experiencia, en los cargos que irán desempeñando. Creo que hacía falta una renovación en un gabinete dentro del estado de Guanajuato, y lo he dicho sobre todo en temas de seguridad, pero lo reitero en todos los temas. Si queremos resultados diferentes hay que dar actitudes, acciones diferentes, y creo que este sería un claro ejemplo, esperando que efectivamente esto técnico, este conocimiento dentro de las áreas en las que se les han encomendado, bueno, pues rindan verdaderos frutos. Pues la verdad es que vemos perfiles, algunos nuevos, algunos desconocidos. Por ejemplo, podría hablar entre otros de quien va a estar al frente de la Secretaría de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez. Al menos para mí no es una persona, pues digamos, conocida. No niego que el perfil que presenta la gobernadora, como por ejemplo, pues doctor en Sociología y Comunicación, maestro en Sociología, con una titularidad en el área educativa federal en la Ciudad de México, que además recordemos que Luis Ignacio Sánchez pues estuvo trabajando con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, lo cual también ha despertado pues algunos escozores, ¿no?, entre los panistas más recalcitrantes. Se sabe también que el secretario de Salud, por ejemplo, tuvo de alguna manera también algún acercamiento con los gobiernos de Morena. Entonces, este tipo de detalles que ya son un poquito más políticos, pues vendrían tal vez a, digamos, pues meter alguna grilla a este nuevo gabinete. Me gustaría referirme sin duda al futuro secretario de Seguridad, pero lo haré un poquito más adelante porque hay mucho que decir también de este nombramiento. Me parece en lo personal uno de los nombramientos más acertados entre los que hizo Livia Denisse García Muñoz Ledo, un personaje que, si bien es cierto, nunca ha estado en el reflector, hoy lo estará. Tiene experiencia pues vasta, sobre todo en el tema de investigación, y aunque muchos criticaron que estuviera laborando para la administración del municipio de León, pocos saben realmente el trabajo que estaba realizando y además, bueno, la trayectoria que ha tenido al frente de varios cargos en materia de seguridad. Entonces creo que esto es uno de los cargos o de los nombramientos más atinados. Pues sería prematuro calificar como el más acertado y el menos acertado, no los hemos visto trabajar. Sin embargo, creo yo que hay varios perfiles que a mí en lo personal me llamaron la atención, me tomé de verdad el tiempo para analizarlos, para leerlos, y hay un perfil que a mí creo que tendrá grandes cosas para Guanajuato en un momento en que el partido en el poder, en este caso Acción Nacional, no tendrá mayoría en el Congreso como venía sucediendo. Creo que el perfil de Jorge Jiménez Lona en la Secretaría de Gobierno viene pues a dar un giro importante, un tipo que sabe conciliar, un tipo que es educado, un tipo que está preparado, un tipo que salió en hombros cuando fue presidente municipal interino de León, y el salió en hombros lo digo porque salió con un reconocimiento en una administración que por lógica, por población, por todo el fervor político que había, era una de las administraciones más golpeadas mediáticamente, políticamente. Sin embargo, creo que Jorge Jiménez Lona lo supo hacer bien, sabe conciliar, y creo que será algo sumamente importante para pues la parte política de la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo. Cuando hablamos de Juan Mauro González Martínez, también coincido al 100% con Miguel Ángel, con mi querido Miguel. Habrá que dar el beneficio de la duda y habrá que tener esperanza en un perfil que tiene una capacitación sumamente importante. Hay que meternos a ver un poquito y a investigar un poquito antes de expresar una opinión, y la verdad es que la preparación de Juan Mauro González Martínez es muy grande, sobre todo en materia de investigación. Hay que seguirlo, hay que checarlo. Creo que podríamos tener una buena sorpresa, que ojalá y así fuera, porque si le va bien a él, le va a ir bien a Guanajuato en materia de seguridad.
me parece absurdo, y lo digo con todo el respeto del mundo, que el tema sea si es esposo de Sofía Huet, que creo que Sofía Huet, en el tiempo que estuvo en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, pues hizo un papel sumamente importante hablando de la sensibilidad y la humanización hacia los cuerpos policíacos. Si es su esposo o no es su esposo, pues ¿cuál es el problema? Digo, pues creo que en un momento en que el Estado requiere de estrategia, que requiere de investigación, que requiere de otro tipo de visión, pues ¿por qué cuestionar si es esposo o no es esposo de una exfuncionaria que creo que hizo lo que tenía que hacer, renunciar en su momento? Desde mi punto de vista, hice con la frente en alto. Ahora, si fue parte de la administración cuando estuvo Genaro García Luna, bueno, yo siquiera me preguntaría, ¿conoció a Genaro García Luna? ¿Tuvo contacto con él? Creo que de repente somos muy dados a cuestionar situaciones que no tendrían nada que ver al día de hoy, creo yo. Eso es mi punto de vista. Acompáñame a la siguiente pausa, no le cambie, seguimos en este programa especial con lo más destacado de Contrarreloj. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este resumen de lo más destacado que platicamos y analizamos en Contrarreloj. Pero mire, no solo hemos hablado de lo que llegaba a nuestras vidas, sino también platicamos de lo que se iba del país, de la vida política, como la salida de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República y el cambio de residencia del ahora exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Yo soy de la idea que Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador. O sea, prácticamente van junto con pegado. Y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador diga, yo me retiro, me hago a un lado, mismo hecho que diga Claudia Sheinbaum, yo tampoco voy a la militancia, pero que esté ahí el hijo de Andrés Manuel López Obrador, las palabras del propio hijo de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera refiriéndose al partido, sino refiriéndose a su papá. Voy a continuar el legado de mi papá. Es decir, admitiendo que Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador, ¿le dará al hijo de Andrés Manuel López Obrador este nivel de arrastre como hoy por hoy lo tiene Andrés Manuel? ¿Realmente ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador se va a ir a su rancho a partir del 1 de octubre? ¿Realmente eso creen que va a ocurrir? Yo nomás les voy a dar un dato histórico y ojo, no perdamos de vista esto. Y siempre lo he dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Plutarco Elías Calles fue fundador del Partido Nacional Revolucionario, que después se convirtió en el Partido Revolución Institucional. Era el hombre partido, el hombre gobierno. Y el PRI trascendió a Plutarco Elías Calles. Entonces, cualquiera que diga que en el momento en que López Obrador se retire de esto, Morena va a morir, está muy equivocado. Porque si bien es cierto, empezó como una revolución y poco a poco Morena ha ido agarrando forma, poco a poco Morena ha ido perfeccionando sus procesos como partido, poco a poco ha armado una estructura bastante robusta que hoy tiene a la presidenta electa en un 70%, arriba de un 70% de popularidad, y deja López Obrador la presidencia con una popularidad que ningún presidente en la historia de México había tenido. Entonces, ojo, el que diga que Morena va a morir el día que López Obrador se retire está muy equivocado. Y sumo, porque no aparte de la popularidad de López Obrador, hay que decirlo, aunque le duela a la oposición y aunque le duela a los panistas y aunque le duela a los priistas, desde el día 1, no digo del gobierno, de la campaña, de la última campaña de Andrés Manuel López Obrador, todo lo que el señor ha pedido le ha salido. Todo, absolutamente. Uno cuando él lo ha querido, otro ha tardado más tiempo, pero todo absolutamente le ha funcionado. Retomando lo que decía Víctor, yo no creo que el hijo llegue a alcanzar, es más, no veo un personaje en Morena que le llegue a alcanzar esos topes de popularidad de Andrés Manuel, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El que crea que Morena va a desaparecer si Andrés Manuel se retira, pues que se siente esperar, porque no va a ser así. Y recordemos, insisto, que desde la parte política hasta la parte gubernamental, todo lo que el señor dijo y quería hacer,
todo le salió a pedir de boca, porque estamos en un país que no tiene una oposición verdadera, que no tiene una oposición real, y que finalmente, bueno, pues con todo el poder en la mano, han hecho lo que han querido. Por eso yo creo que es de la mano del hijo de Andrés Manuel López Obrador donde va a salir Morena adelante. Por eso no creo que a él como personaje le alcance después de su papá. Sí, coincido hace rato que decías, Pepe, en el que perfiles peores han salido y han sido electos y han sido diputados, alcaldes, gobernadores, lo que tú me digas, pero no creo que sea así como Morena va a salir con Andrés López. No creo que este personaje le alcance lo que tiene su papá, y yo también coincido con ustedes. Morena continuará, pero no de la mano de este personaje. Indiscutiblemente no creo que le alcance a él particularmente a muchos. Pero sí que con Morena... Pregunto porque prácticamente se están adelantando 6 años, porque todavía ni empieza a gobernar Claudia Sheinbaum, y ya hay quien se anima a decir que Andrés López Beltrán será el siguiente candidato, y por ende, como iniciamos esta plática, que bien lo mencionaba Pepe, haciendo referencia a los Trudeau allá en Canadá, podría ser el siguiente candidato. Repito, todavía ni empieza a gobernar Claudia Sheinbaum y ya se están adelantando diciendo que el hijo de Andrés Manuel podría ser el siguiente candidato. Es más, ya están ahí calentando los motores. Adelante, Pepe. Es que yo me quedo aquí y lo platicamos también hace algunas semanas con la frase que daba a conocer Ricardo Anaya sobre la reforma judicial. Decía, a ver, oposición, despierten, que por cierto se indignó Marquito Cortés y todo el séquito panista. Decía, con esta mano les están haciendo el truco y ahí están todos, y con esta mano están moviendo los hilos para hacer lo que desean. Falta mucho tiempo, coincido totalmente contigo, pero indudablemente el presidente López Obrador, la gente de su equipo, pues ya están viendo, ya lograron su objetivo, y lo lograron bien, con la votación de la ciudadanía. Seguramente ya están pensando qué viene, mi querido Víctor, Bueno, ya para estar cerrando, porque casi nos come el tiempo para este programa de análisis, así al igual que hace ratito, de manera rápida, su opinión sobre, hablando de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo vieron su seguridad ahora en Veracruz? Y es que hace unos días que estuvo de visita en Veracruz, por ahí una persona le lanzó una botella de agua, la logró gracias al detente que porta siempre el presidente, logró detenerse a tiempo y que no le pegara esa botella de agua, pero la imagen pues deja mucho que desear, porque no se vio que el pueblo bueno lo estuviera protegiendo, y peor aún, los militares, la marina que estaba ahí acompañándolo, no se vio un sistema de seguridad como ha ocurrido en algunas otras partes del mundo, o como se ha visto algún protocolo para proteger al presidente. ¿Qué opinión les da de manera rápida ya para poder cerrar este programa? América. Yo creo que la estampita de la Virgen de Guadalupe que traía en su cartera le funcionó, fue el escudo. Creo que nos demostró que las estampitas sí funcionan, porque fue un milagro que no le haya pegado. Yo creo que, como lo mencionas, Víctor, la seguridad del presidente se vio vulnerada, aunado a que después del hecho nadie hizo nada, nadie de su seguridad se le acercó, lo blindó, nadie hizo nada. Pudo ser una botella con agua, pero pudo ser cualquier otro objeto más peligroso, y la historia en este momento sería diferente, y creo que se burló la seguridad del presidente, y se sigue burlando porque nadie hizo después para protegerlo. O sea, nadie hizo nada. La mano, adelante, Pepe. Pésimo el equipo de seguridad del presidente, pésima la confianza o la sobreconfianza, decir, a mí no me pasa nada, me cuida el pueblo. Creo que finalmente estamos viendo tiempos muy complicados, nos guste o no nos guste, hayamos votado o no, el presidente de la República merece un respeto. Yo cientos de ocasiones no he estado de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero le tengo un respeto, es el presidente de la República. Y si es pésimo el aparato de seguridad del presidente de la República, es aún más pésimo que un ciudadano, quien quiera que sea, se atreva a agredir. La agresión creo que jamás nos llevará absolutamente a nada en ningún ámbito, pero menos en el ámbito político.
La violencia genera violencia y finalmente, insisto, estemos o no de acuerdo con el presidente de la República, con el gobernador, con el alcalde, con el regidor, con los diputados, la agresión no se justifica de ninguna manera. Mal también, puedo entender un hartazgo ciudadano. Lo que yo no podré entender ni podré justificar jamás es una agresión de ningún tipo. Miguel. Aprovechando que es el último contrarreloj previo al cambio en la presidencia de México, porque el siguiente que hagamos va a ser el próximo 2 de octubre, no se olvida, por cierto, va a ser un día después del nombramiento de Claudia Sheinbaum, de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Con todo respeto al señor presidente, yo le diría, los abrazos no balazos no sirvieron. Hoy tenemos más de 200,000 muertos en nuestro país y todo parece indicar que esto no va a cambiar en mucho tiempo. Entonces, uno de los legados que nos dejan los 3 últimos presidentes, uno del PAN, uno del PRI y uno de Morena, es un país hecho un desastre en temas de seguridad. Ese sería mi comentario. Esto fue parte de lo que compartimos con usted en esta primera temporada de Contrarreloj. Gracias por ser parte de este importante proyecto de análisis y reflexión sobre los temas más importantes de nuestro estado, del país y del mundo entero. Gracias por permitirnos entrar a su hogar cada miércoles por la noche. Deseamos que nos permita seguir entrando a su hogar para compartir el debate y los puntos de vista de la actualidad política y social que estamos seguros vendrán recargados para este 2025. Gracias por su compañía y preferencia. Nos vemos el próximo miércoles en Contrarreloj. Soy Víctor Gómez y a nombre de mis compañeros y colegas le deseo muy buenas noches. ¡Feliz Año Nuevo!